El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, entre los que habían venido a celebrar la fiesta, había algunos griegos. Estos, acercándose a Felipe, el de Betsaida de Galilea, le rogaban: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe llegaron a decírselo a Jesús. Jesús les contestó: ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. Les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se desprecia a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Ahora mi alma está agitada, ¿y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y volveré a glorificarlo. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían que le había hablado un ángel. Jesús tomó la palabra y dijo: esta voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Ahora va a ser juzgado el mundo. Ahora el príncipe de este mundo va a ser echado fuera. Y cuando yo sea elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía dando a entender la muerte de que iba a morir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Ustedes saben cuál es el colmo de un gato? Llevar una vida de perro. Aunque hoy en día hay perros que viven mejor que muchos seres humanos. Hay hasta psicólogos para perros, para los perros que están estresados. Y el colmo de un cristiano, ¿saben ustedes cuál es? No vivir como Cristo. ¿Cuál es el colmo de un cristiano? No vivir como Cristo. Hay que imitar a Cristo. Y por eso voy a fijarme solo en una frase del Evangelio, Juan 12:24, lo que Jesús nos ha dicho hoy. El grano de trigo tiene que morir para dar fruto. Jesús es ese grano de trigo que ha muerto. Jesús ha ido a la cruz. Jesús ha cargado nuestras inmundicias, nuestros pecados, para purificarlos con su sangre preciosa en la cruz. Jesús es el grano de trigo que ha muerto de verdad. Pero el grano de trigo ha dado fruto, porque Jesús
no se quedó en la cruz, ha resucitado, ha vencido a la muerte, ha vencido al diablo, ha vencido al pecado. Jesús, con su muerte y su resurrección, ha sellado la alianza nueva y eterna, anunciada en la primera lectura que todos hemos escuchado y que es un pasaje de Jeremías. Jesús es el grano de trigo que ha muerto y ha dado fruto, ha venido Él a traer vida y vida en abundancia. Dice la segunda lectura, la carta a los Hebreos, que Jesús es causa de salvación eterna. Gracias a que el grano de trigo ha muerto y ha dado fruto. Y nosotros tenemos que imitar a Jesús. Porque el colmo de un cristiano, ¿cuál es? No vivir como Cristo. Hay que imitar al Maestro. Y tenemos que ser nosotros un grano de trigo que muere para dar fruto. ¿Y cómo concretamos esto del grano de trigo que muere para dar fruto? Viviendo la mortificación cristiana, que es lo que yo quisiera explicar de una manera muy concreta, muy sencilla. La palabra mortificación viene de dos palabras que están en latín: mors y facere. Repito, la palabra mortificación viene de dos palabras que están en latín: mors y facere. Mors, M-O-R-S, significa muerte. ¿Qué significa mors? Muerte. Y facere, F-A-C-E-R-E, facere, significa hacer. ¿Qué significa facere? Hacer. Unimos mors y facere y sale mortificación, que podemos traducir como hacerse una muerte interior. Hermanos, tenemos que vivir la mortificación. Morir a lo que no le gusta a Jesús para hacer lo que le gusta a Jesús. Y la mortificación cristiana tiene tres características. Es caritativa, es alegre, es cristocéntrica. ¿Cuáles son las tres características de la mortificación cristiana? Es caritativa, es alegre y es cristocéntrica. La mortificación cristiana es caritativa, porque me lleva a amar más a Dios y al prójimo. Yo me niego a mí mismo para amar más y mejor. Y todos tenemos que vivir la mortificación cristiana. La Madre Teresa de Calcuta decía que uno de los mejores ejemplos de lo que es la mortificación, de lo que es la caridad, se lo había dado a un niño de 4 años. ¿Qué había pasado? Que en la casa donde la Madre Teresa de Calcuta atendía a los pobres, comenzó a faltar azúcar, no había azúcar. Y un niñito de 4 años se enteró y comenzó a privarse de tomar azúcar, no le echaba azúcar a su leche. Y todo aquello que no lo echaba a la leche lo guardaba en un pomito. Y de esa manera iba llenando el pomito. Y cuando el pomito ya estaba lleno, fue con sus papás y entregó el pomito a la Madre Teresa de Calcuta. Esa fue su mortificación. Una mortificación donde está la huella de la caridad. Las mejores mortificaciones son aquellas que llevan la huella de la caridad, que hacen posible
hacer la vida agradable a los demás. ¿Cuál es la segunda característica de la mortificación cristiana? Es alegre. Nosotros no podemos tener cara de Cuaresma, hay que tener cara de Pascua. La alegría cristiana tiene raíces en forma de cruz. Y hay que asumir con alegría, con paz, las cruces de cada día. La mortificación cristiana es alegre porque nos lleva a estar unidos a la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo desemboca en la resurrección. Cuando yo me privo de algo por amor a Dios, yo me siento contento porque estoy uniéndome a Cristo en la cruz. Y la cruz es camino para la luz. Cuando yo hago un sacrificio por amor a Dios, yo soy como el cirineo y por eso me siento alegre. ¿Se acuerdan quién fue el cirineo? ¿En qué equipo de fútbol jugaba? ¿Se acuerdan del cirineo? ¿Qué hizo el cirineo? Ayudó a Jesús a cargar su cruz. Cuando yo hago una mortificación por amor a Jesús, yo soy como el cirineo. Colaboro con Cristo en la salvación de las almas. Queridos hermanos, ¿cuánta gente vive alejada de Dios? ¿Cuánta gente se goza en el pecado? Nosotros podemos ofrecer mortificaciones, sacrificios por esas personas. Jesús así lo quiere, que seamos como el cirineo. Una persona que vive la mortificación cristiana siempre está alegre. Una vez San Bernardo le dijo a su hermana, que se llamaba Umbelina: tú te vas a ir al cielo. Y la hermana de San Bernardo, sorprendida, le dice: ¿por qué me dices eso, hermano? Porque tú siempre estás contenta, siempre sonríes, y el infierno no produce buen humor. Queridos hermanos, la mortificación cristiana es alegre. Dice un refrán escocés que la sonrisa es más barata que la corriente eléctrica y da mucho más luz. Y yo agradezco a los feligreses que me dicen: padrecito, sonría más, muy serio. Esa es mi mortificación. Así que recen para que el Padre Carlos sonría más. Aunque mi cara ya viene de fábrica. El hecho de sonreír ante una contrariedad es una gran mortificación. Y lo último, que es la cereza del pastel. ¿Cuál es el colmo de un cristiano? No vivir como Cristo. ¿Cuál es la tercera característica de la mortificación cristiana? Es cristocéntrica, porque nos ayuda a imitar a Cristo. La mortificación cristiana hace que yo muera aquello que no le gusta al Señor. De hecho, forma parte de la mortificación cristiana no ponerme en ocasión de pecado. Si yo sé que en esa página de internet pasan pornografía, yo me mortifico y no entro ahí. Me niego a mí mismo porque amo a Dios y no quiero ofenderlo. La mortificación cristiana es cristocéntrica. Yo muero a mí mismo para que en mí nazca Cristo. Y pueda decir aquello que dice San Pablo en Gálatas 2:20: ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Pongamos dos ejemplos concretos que nos ayudan a imitar a Jesús. Todos tenemos la tentación de la ira. Todos tenemos esa tentación de estallar de cólera, de rabia, ante una situación complicada, ante una persona impertinente, ante una persona más espesa que cuáquer con chuño.
Pero yo me mortifico, muero a mi ira, para que nazca Jesús, manso y humilde de corazón. Esa mortificación de controlar mi cólera hace que refleje a Jesús manso, que siempre tiene paciencia conmigo. Otra mortificación que nos hace reflejar a Jesús, mortificar la lengua. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña lo que es la caridad. Y muchas veces nosotros, por no mortificar la lengua, decimos comentarios hirientes, lanzamos una piedra hacia el prójimo, o somos transmisores de chismes, o lo que es peor, calumnias, que es un pecado grave. Hermanos, hay que mortificar la lengua. Que nuestras palabras sean constructivas. Que nuestras palabras lleven la huella de la caridad. Y así estamos imitando a Jesús, quien es la misericordia encarnada. Si ustedes quieren meditar un texto bíblico de lo que significa la mortificación de la lengua, lean Santiago 3. ¿Qué texto van a leer para meditar sobre la mortificación de la lengua? Santiago 3. Queridos hermanos, tenemos que ser el grano de trigo que muere para dar fruto. Hay que vivir la mortificación cristiana. Y estas tres características las encontramos en la Virgen María. María fue una mujer que vivió la mortificación. Cuando ella está encinta, ¿qué hace? Va a visitar a su prima Santa Isabel. María estaba encinta. Fíjense qué mortificación. La mortificación es caritativa. La Virgen vivió la mortificación con alegría. Por eso canta el Magnificat. ¿Y quién es la criatura más parecida a Cristo? María. La mortificación de María fue radicalmente cristocéntrica. Hoy vamos a pedirle a nuestra Madre Santísima que nos ayude a vivir la mortificación cristiana, que seamos ese grano de trigo que muere cada día para dar fruto. Que así sea.